gustaría que miraseis un rato este cuadro. ¿Qué sentís al mirar este cuadro? Pues yo supongo que os habrán venido a la cabeza palabras como tristeza, soledad, melancolía, cosas de ese estilo. O sea, que podríamos decir que este es un cuadro que aparentemente es solo un paisaje, pero que es también un cuadro que, a través de ese paisaje, comunica sentimientos. La cosa es, ¿por qué? ¿Qué tiene este cuadro que nos da esa sensación? Pues vamos a ver. Primero, veis que predominan los colores oscuros, apagados. Segundo, veis que además la mitad del cuadro está vacío, con un fondo neutro de color oscuro. También veis que está pintada de una forma muy difuminada, con una sensación como de niebla. Pero la soledad también, porque no hay nada vivo en este cuadro. No hay personas, no hay nadie en este paisaje. Y lo que hay, que diréis, bueno, los árboles son vida. Son árboles sin ramas, secos. La construcción también está en ruina, son los restos de una antigua iglesia gótica. Incluso elementos tétricos como tumbas, es un antiguo cementerio alrededor de esa iglesia. Por tanto, paisaje vacío y oscuro, con elementos en ruina, todo eso ayuda a crear esa sensación sentimental. Pues eso es el romanticismo. Lo que tenemos que hacer para entender el romanticismo es meterlo en su contexto. El romanticismo iría con los temas de las revoluciones liberales. O sea, es un arte revolucionario al servicio de la burguesía revolucionaria. Si el orden se expresa con el arte neoclásico, pues ese deseo de libertad, el desorden propio de las revoluciones, la burguesía lo expresa con el romanticismo. Por tanto, el contexto de este estilo son las revoluciones burguesas y una reacción contra el estilo neoclásico. Y sus clientes son la burguesía. Bueno, pues eso se refleja en el estilo, que vamos a verlo. Quiero que miréis estos cuadros y veáis una cosa que tienen todos en común. En todos hay un montón de gente. Y además, gente que está colocada de forma desordenada. Es decir, nada que ver con estas ordenaciones renacentistas que hacían una estructura piramidal, o esta tan simétrica del arte neoclásico. No, aquí veis que hay diagonales. Entonces, ese deseo de desorden, de libertad, se ve en la composición de los elementos del cuadro. Hay mucha gente en posición desordenada. O sea, una de las características del romanticismo, ya tenemos una, son las composiciones desordenadas. Eso que da una sensación de agitación, de nerviosismo, de movimiento. O sea, es una composición dinámica. Además, cada personaje, a nivel individual, está agitado. O sea, son cuerpos retorcidos y en posiciones difíciles. Es decir, la línea curva más que la recta. Eso pasa en el romanticismo. Y esos cuerpos retorcidos expresan dramatismo también en la cara. Los gestos exagerados, el patetismo en los rostros. Y esta sensación de movimiento y agitación, además de con la expresividad, se consigue también con el color. Yo puedo dibujar, o sea, hacer las líneas de los contornos y luego colorear. Entonces me queda más definido el dibujo, pero también se ve más rígido. Pero yo puedo también colorear directamente, y es con manchas de colores que yo voy creando las formas. Claro, así me quedan los perfiles más difuminados, más borrosos. Pero da una sensación de dinamismo, de movimiento, mucho mayor. Porque las manchas de color, en plan rápido, es algo más libre. Entonces depende de lo que el pintor quiera. Normalmente en el romanticismo predomina el color más que el dibujo. ¿Veis el contraste con el arte neoclásico? Pues vosotros, al comentar el cuadro, tenéis que identificar qué cosas del cuadro dan esa sensación o de orden o de dinamismo. Pero el romanticismo no es solo cómo
pintan los cuadros, es decir, el estilo, sino también qué cosas pintan, o sea, los temas. Porque son temas que reflejen esa rebeldía de la burguesía revolucionaria de aquella época. Y por eso hay una serie de imágenes que son muy típicas del romanticismo. Pues ya sabéis, ellos pintan a los marginados, a los locos, los borrachos, los suicidas, los sueños, todo lo que permita pintar esa pasión, esos sentimientos. Entonces, un tema típico del romanticismo son los viajes, para pintar la aventura y lo exótico. Aquí entra también la pintura costumbrista, que es la pintura que, como su nombre indica, pinta las costumbres populares, las fiestas, el folclore del pueblo. Pero ese afán también de viajar, es muy romántico viajar al pasado, normalmente al medieval, pero no siempre como en este caso. Y este cuadro es que además nos permite enganchar con otro tema típico del romanticismo, que es un tema que permite también pintar gente en locura, las luchas del pueblo. Y en eso destacan sobre todo dos pintores franceses. Uno es Delacroix, con la muerte de Sardanápolo, que es este. Sardanápolo era un rey asirio que, antes de ser derrotado, pues ordenó matar a sus mujeres y a sus caballos para que no fueran prisioneros. Delacroix pintó también la matanza de Quíos y la libertad guiando al pueblo. Bien, otro pintor francés también es Géricault, con otro tema dramático, la balsa de la Medusa. En Inglaterra no pintan temas políticos porque no tiene ese ambiente revolucionario que tenía Francia. Entonces son paisajes agitados, incendios, tormentas, y todo eso además permite pintar efectos de luz en el cuadro. Entre esos pintores ingleses destaca Turner, con el primer tren de la historia del arte. En Alemania, los paisajes tienen más serenidad. Son paisajes desiertos o, como aquí, silenciosos caminantes de espalda. O paisajes de noche, o paisajes naturales, de cordillera, acantilados, lagos, hielo. En cualquier caso, paisajes que transmiten soledad. Como veis, en Alemania destaca Friedrich. Pues esos serían los temas típicos del romanticismo. Por otro lado, la filosofía de este nuevo estilo del realismo está muy bien expresada por Courbet en este cuadro que se llama El estudio del pintor. Vamos a ver, en el centro veis que tenemos un autorretrato, o sea, ahí aparece el propio Courbet pintando un paisaje. Pero veis que el paisaje se lo inspira a una mujer desnuda, o sea, su musa, su inspiración. Pero él debe pintar la verdad, él debe pintar la realidad, con la fidelidad de un perro, con la mirada limpia, inocente de un niño. O sea, el mensaje de este cuadro es que el pintor es alguien que está en medio de la sociedad. Y entonces no puede estar a su aire pintando cuadros bonitos. Ese mensaje está remarcado porque a la derecha veis que están sus admiradores. Y ahí hay retratos de personajes de la época, como el socialista Proudhon. Pero el pintor no debe pintar solo para tener contentos a sus admiradores, a sus clientes, sino que a la izquierda está el resto de la sociedad, los explotados y los explotadores. Y el arte debe denunciarlo, debe comprometerse. Es un arte de compromiso. Así que ahora lo que pintan es la realidad tal cual es, objetiva. Es decir, pintar solo lo que vemos tal cual lo vemos. Ni la idealización racional, el equilibrio del neoclásico, ni la idealización apasionada, la emoción del romanticismo. No, ellos ante la evasión anteponen la realidad y ante lo subjetivo, lo objetivo. Así que ahora es un arte social. El tema es el pueblo y sus miserias. De hecho, este nuevo estilo es que es rechazado muchas veces por el público, porque al querer pintar la realidad tal cual,
Pintan también lo feo o lo desagradable para la sensibilidad de la época. Pintan la vejez y todo eso. Entonces ya veis que lo importante aquí es el mensaje político o el mensaje social más que la belleza. Por tanto, esos son los rasgos del estilo y los vemos muy bien en este cuadro. Este cuadro que ahora mismo serían unos campesinos rezando el Ángelus al amanecer. Pues este cuadro, como curiosidad, una radiografía descubrió que al principio eso era el entierro de un niño. Y luego el autor tuvo un arrepentimiento y lo cambió. O sea que era un mensaje mucho más crudo y de denuncia realista. Ahora quiero que miréis estos edificios, a ver si me decís en qué innovan aquí. Por ejemplo, yo veo que las columnas son de hierro, y eso es un material que nunca se había usado antes. Ahora, con la revolución industrial, sabéis que se desarrolla la industria siderúrgica. Y ahora ya hay hierro en gran cantidad y barato para poderlo usar masivamente en los edificios. El hierro también se había usado, por ejemplo, en estos puentes del siglo XVIII. Igualmente, mirad el techo. Son cúpulas de cristal, de vidrio. Sería una arquitectura que usa finas columnas de hierro que sostienen cúpulas o techos de cristal. Y ese sería el esqueleto, el armazón básico del edificio. De ahí, de esa característica, el hierro y el cristal, de ahí se deducen otras dos características del estilo. Primero, si veis, esos materiales se quedan a la vista, enseñando lo que sería ese esqueleto del edificio. Y luego ya las paredes y los techos se rellenan con cristal. El edificio no tiene más. Ese esqueleto a la vista es toda su decoración. Son arquitecturas funcionales, prácticas. Pues ese es un primer rasgo que es por hacerlo con hierro y con cristal. El segundo rasgo de este estilo, además de la funcionalidad, es que con esa estructura queda un espacio amplio, con mucha luz. Ideal para bibliotecas, estaciones de trenes, los nuevos edificios que ahora estaban necesitando. Bueno, pues estos edificios, con una estructura de hierro y de cristal, y por tanto que quedan diáfanos, amplios y sencillos, eso es lo que se llama arquitectura de hierro y cristal. Pero la verdadera innovación llega con la Escuela de Chicago, porque es aquí donde aparece un nuevo tipo de edificio totalmente diferente, los rascacielos. Vamos a ver cómo es esto posible. En primer lugar, ellos usan este desarrollo de la industria del hierro para inventar esta cosa que hoy a nosotros nos parece tan normal, pero que nace por primera vez en esta ciudad en estos momentos. Esas vigas de hierro en forma de I mayúscula. ¿Veis que tienen la misma forma? Y entonces esas vigas me permiten montar una estructura. Y esos edificios se reducen a un armazón metálico. Fijaros, algo que es muy típico hoy. Y luego ya solo hay que rellenar con ladrillos, con ventanas. Claro, así se pueden abrir grandes ventanales al edificio. Y eso es ideal para el nuevo tipo de edificios que quieren. Como por ejemplo centros comerciales como este. Como digo, un edificio que hoy es muy normal. Fijaros que este edificio, aunque sea un rascacielos, es decir, alto, vertical, la sensación que da es como de horizontalidad. Y eso es porque estas ventanas alargadas, todas juntas, además formando como un friso horizontal, y porque todos los elementos son un corrimiento de lado a lado horizontal. Pero Louis Sullivan también construyó, junto con otro arquitecto llamado Adler, también construyeron este auditorio, que si lo miráis por fuera, pues en principio sigue las características típicas del estilo. Me refiero a la sencillez, un edificio funcional. Tan solo estos arcos sería como mucho el único elemento decorativo. Pero si lo miramos por dentro, veis que es mucho más.